queremos que la palabra que hablamos llegue también, no solamente a los que estamos aquí en este lugar, pero hasta donde llegue nuestra voz y nuestra transmisión, donde quiera que estés, donde quiera que encuentres un amigo, una amiga que tenga internet, puedes decirle: ya empezó el mensaje, conéctate, busca en Facebook Iglesia Visión Global y dale un like para que te salgan las notificaciones. Muy bien, a todos mándenos un saludo desde donde están, nos alegra oír de ustedes. El mensaje que traigo para ustedes hoy, seguimos con la serie en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, y hoy vamos a ver o aprender de los versos 6 al 11, pero llegaremos ahí en un momento. Quiero primero hablar el título y la introducción y leer un par de versos que nos haría bien conocerlo. El título que el Señor me dio para el mensaje de hoy le puse: La iglesia que Cristo edifica. Dígalo conmigo: la iglesia que Cristo edifica. Hay una iglesia que Cristo edifica y yo quiero ser parte de ella. Yo no quiero ser parte de otra iglesia. Yo quiero ser parte de la iglesia que Cristo edifica, porque ahora sí que alguien dijera: esa es la buena, No importa, sin importar el nombre que tenga afuera, sin importar qué denominación es, en qué lugar esté, si tiene edificio o no tiene, la iglesia que Cristo edifica es la iglesia verdadera y todos queremos ser parte de ella. Ahora, para edificar algo, cuando edificamos este edificio, por ejemplo, contratamos a un arquitecto, alguien que sabía de ello, y realizó los planos. Y yo le dije cómo quería los cuartos, cómo quería las divisiones, pero ellos con sus cálculos pusieron las medidas y las tensiones que iba a tener, los cables, etcétera. Lo que quiero decirte es que para edificar siempre hay que tener un modelo. Y yo te digo que Cristo tiene ese modelo ya realizado. El modelo, Él tiene exactamente lo que quiere que su iglesia sea y Él edifica su iglesia. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 16. En el verso 18 hay un verso clave que muchos de ustedes lo hemos oído, muchos de nosotros lo hemos oído por mucho tiempo, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, porque se estaba refiriendo a Pedro, quien dio la declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el verso anterior, y dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya hemos hablado mucho que Pedro no es la roca, porque le dijo Pedro: tú eres piedra, pero sobre esta roca. Entonces, roca no es Pedro. Pedro era una piedrecita, pero la roca era la roca de revelación. Sobre todo el que tuviera esta revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí se edifica su iglesia. Pero la parte importante, nota que dice Cristo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En inglés es un poquito más fuerte y dice: upon this rock I build my church. Yo voy a edificar mi iglesia. Yo edifico mi iglesia. Esa parte quiero que te la pongas en la bolsa y que sepas que Cristo Jesús está edificando su iglesia, la está trabajando. Y luego termina el verso y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay otro verso, dos versos que quiero que leamos en Efesios 2, del 20 al 22, por favor. Efesios 2, 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. No hay otro fundamento sobre el cual edificamos: Jesucristo. Siguiente verso, por favor, 21. Dice: en quien todo el edificio
Pero note que cuando dice edificio, él no está hablando de piedra, madera o cemento. Cuando dice edificio está hablando de nosotros, dígalo fuerte, ¿de quién habla? De nosotros, del edificio de Dios, de la iglesia, del templo de Dios. Y entonces dice, el templo espiritual, entonces dice de que en todo el edificio bien coordinado va creciendo. Note esa palabra, va creciendo, diga creciendo. Entonces quiere decir que el templo de Dios, el cual somos nosotros, en Cristo, no está estático, no se queda una sola estatura, sino que crece en número, pero crece también en edificación. Vamos siendo edificados. Dice, va creciendo y luego dice, para ser un templo santo en el Señor. Terminamos en el verso 22, por favor. Dice, en quien ustedes también, note que dice, ustedes también, y está hablando de todos los que creemos en Jesucristo, todos los creyentes en Jesucristo. Ustedes también son juntamente edificados. Diga fuerte conmigo, yo soy edificado. Cada vez que la palabra nos habla a nosotros, cada vez que nos enseña quién somos en Cristo, algo se está edificando en nosotros para mejorar, para edificar mejor el templo de Dios. Y dice, ustedes también son juntamente edificados, pero fíjese para qué, para morada de Dios. Son edificados para morada de Dios. Son edificados para que Dios more en el Espíritu. Todo esto es en el Espíritu. No es en la carne, no es en el cuerpo, es en el Espíritu. Claro, el cuerpo está ligado, nuestro cuerpo está ligado a nuestro espíritu, pero el asunto acá es espiritual porque Dios es Espíritu. Amén. El mensaje de hoy es un poquito distinto porque así me lo dio el Señor. Trabajé toda la semana con Él y normalmente le traigo 3 puntos. Hoy le traigo solamente 2, pero el primero es un poco más largo de lo usual y el segundo es más bien corto. Así que empecemos con el primero. El primer punto es ¿cómo es su iglesia? Hoy solamente vamos a tener 2 puntos. ¿Cómo es su iglesia? Y el segundo es ¿qué debe buscar su iglesia? Pero el primero, ¿cómo es su iglesia? Eso es lo que vamos a ir ahora, por favor, a Juan 17, donde estamos tomando nuestro texto base. Juan 17, de los versos 6 al 11, lo voy a leer todo de una sola pieza, versos 6 al 11, y luego vamos a regresar a algunos de ellos, o a la mayoría de ellos, y ver cómo es su iglesia. Dígalo, ¿cómo es su iglesia? ¿Cómo es? Hay que ver. Bueno, 6, 17, San Juan 17, versos 6 al 11, dice, este es el Señor Jesucristo hablando. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste, gracias, proceden de ti. Verso 8. Porque las palabras que me diste, ponga atención ahí, las palabras, Cristo dice, tú me diste algo, las palabras que me diste, ¿se me perdió? El 8, gracias. Acuérdense que tengo solo uno. Las palabras que me diste, yo les he dado. Lo que tú me diste a mí, yo se los he dado a ellos. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído
que tú me enviaste. Yo espero que al ir leyendo usted esté viendo cómo es su iglesia, porque ahí está marcando diferentes puntos muy súper importantes de cómo él intenta que su iglesia es para que seamos así. Entonces, el verso 9. Yo ruego por ellos. Fíjese qué maravilloso. Yo ruego por ellos. El Señor Jesucristo ruega. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Verso 11, es el último. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque su palabra es nuestra base, su palabra es la guía. Nosotros no podemos tomar otra cosa que no sea su palabra, porque es la que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La pregunta entonces, ¿cómo es su iglesia? Bueno, número uno, conforme a lo que leímos en este pasaje, Jesús dice que los que son de su iglesia, en primer lugar, conocen a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Conocemos a Dios, conocen a Dios y su poder. Cuando dice ahí, yo les he dado a manifestar tu nombre, lo que está diciendo es tu poder. Si usted busque en una versión más amplificada y va a ver que dice, yo les di a conocer tu poder. Entonces, número uno, la iglesia que es del Señor Jesucristo conoce a Dios y conoce su poder. Número dos, conocen que han sido llamados del mundo. En el primer verso que leíamos, verso 6, dice que eran del mundo, éramos del mundo, y nosotros realizamos que estábamos allí, porque de ahí fuimos llamados, pero ya no pertenecemos al mundo. Aunque estamos en el mundo, fuimos llamados del mundo para ser, ¿qué cosa? El ejército, la fuerza laboral, la embajada de ministerio del Señor Jesucristo. Acompáñeme por favor a Efesios 4, 11 y 12. Otro verso muy conocido, usted lo ha oído mucho, pero siendo del mundo nos llamó y nos hizo su embajada y su fuerza laboral. Mire, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de, todos digan a fin de, este es el propósito, esta es la razón, a fin de perfeccionar a los santos. Note eso. Todo el propósito de Dios dar los dones de ministerio fue perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Dígalo fuerte, ¿quiénes? Nosotros. A veces como que se nos hace, ay pastor, pero ¿y cómo yo voy a decir que yo soy santo? Pero no por nuestras obras, es porque recibimos la gracia de Cristo Jesús. Todos los que pertenecemos al Señor Jesucristo somos santos, porque Él nos ha santificado, no nosotros. Él, la gracia de Él es la que nos santifica. Entonces, para perfeccionar a los santos, pero abroches el cinturón. Si tiene una concha en la mano, agárrala bien, no se le va a caer. Porque la siguiente parte dice, perfeccionarlos para la obra del ministerio. Cristo quiere que su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, trabaja con Él. Diga fuerte, trabaja con Él.
Y el trabajar con Él, amado hermano, sí es parte es adorarle, parte es cantarle, pero parte es ser ese Cristo donde quiera que nosotros vamos, ayudando, haciendo buenas obras, haciendo bienes a la gente, como Cristo nos puso el ejemplo, dándole a conocer ese gran amor de Dios. Dice, para la obra del ministerio, y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que si tú y yo vamos por esta vida buscando ayudar a alguien más y contándole las buenas nuevas, y esa persona cree. Mire lo que oía esta semana. Dice que todas las estadísticas dicen que la gente, un porcentaje bien alto, como un 90 y tantos % de la gente que llega a una iglesia, ¿cómo creen que ha llegado? ¿Quién me dice por qué creen que ha llegado? Alguien nuevo que llega a alguna iglesia. ¿Por qué llegaría? Por un amigo. No por el anuncio, no por programas de televisión. Es porque alguien lo invitó. A mí me invitó un amigo. A ver, ¿cuántos acá levantan la mano y dicen, a mí me invitó un amigo? ¿Saben los que nacieron acá entre las bancas, verdad? Pero a la vasta mayoría nos invitó un amigo y nos dijo, yo quiero invitarte. ¿Sabe qué? Esos son los santos que trabajan para la obra del ministerio, y esos somos usted y yo. Entonces, conocen que han sido llamados del mundo, pero que son su cuerpo, sus trabajadores. Número 3, dentro de cómo es su iglesia, verso 6 todavía, conocen que ya eran de Dios. Note eso, eso es parte que hay que reaprender, porque muchos nos enseñaron que estamos en el mundo y que estamos perdidos, pero lo que no nos han enseñado es que antes de estar en el mundo, antes ya estábamos con Dios, antes de perdernos con Adán. Entonces quiero que vaya conmigo, por favor, a Efesios 1:4. Dice, mira este verso, según nos escogió en Él quiere decir en Cristo, pero note cuándo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Allí estábamos, solo que todavía no nacíamos, nosotros no sabíamos, pero Dios, que lo conoce todo, ya lo conocía. Amén. Entonces nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Enseguida, ¿cómo es su iglesia? El verso 8 de San Juan 17 nos dice que estos observan cuidadosamente el mensaje. Aquí en el verso 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Pero si usted busca ese verso en versiones más amplificadas, el Señor Jesucristo dice, ellos le ponen atención. Ellos están en la orilla de la silla queriendo oír la siguiente frase, porque ponen atención a la palabra. Entonces, el punto es de cómo es su iglesia, observan cuidadosamente el mensaje, o sea, están atentos y no quieren perderse ningún mensaje, porque saben que esos mensajes los edifican a ellos. Enseguida, ¿cómo es su iglesia? Mismo verso 8, saben sin dudar que Cristo vino del Padre. Nosotros no tenemos duda, Cristo vino del Padre. Él no solo nació de María la Virgen, María fue un vehículo para que Cristo eterno que existía con el Padre llegara a este mundo, pero Él ya existía con Dios. ¿Podemos decir amén? Entonces saben sin dudar que Cristo vino del Padre, pero en ese mismo verso 8 dice que creen que Cristo es el enviado. Cristo es el apóstol supremo de nuestra fe, y apóstol todo lo que quiere decir es enviado. Es a Cristo, Dios lo envió como un enviado para venir a hacer el trabajo,
y venir a rescatarnos a nosotros, pero aparte de rescatarnos, ojo, convertirnos en la fuerza laboral de Dios aquí en esta tierra, para que su iglesia, edificándose, pueda llegar a todas las personas. ¿Creen que Cristo es el enviado del Padre? Vamos a ir a Juan 20:21, por favor. Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Cuántos tienen la paz de Dios? Amén. Aun cuando se vino la tormenta anoche otra vez, ¿verdad? Pero tenemos la paz de Dios. Pero note lo que dice Cristo: como me envió el Padre, así también yo los envío. Diga, repite conmigo: Dios envió a Cristo. Ahora diga: Cristo me envía a mí. Así es. Cristo me envía a mí. ¿A quién? A las otras personas. Él vino por todo el mundo y nosotros queremos cumplir el trabajo de Dios porque Él nos envía ahí. Entonces, ¿creen que Cristo es el enviado del Padre? Aquí hay una palabra, cuando leímos en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia, la palabra que se usa ahí es la palabra eclesia. Y eclesia tiene un significado especial porque no es nueva. Esa palabra ya existía y eran los llamados aparte. Entonces, por ejemplo, el Imperio Romano tenía su eclesia. ¿Y qué era su eclesia? Era el grupo de infiltrados. Roma escogía un dentista, por ejemplo, escogía profesores, escogía el carpintero, escogía un gobernador, y entonces toda esta gente los mandaba a las provincias para que a través de ellos la cultura de Roma se dejara conocer en esa provincia. Entonces, cuando la gente hacía algo, el otro dice: no, pero mira, en Roma nosotros hacemos esto, porque así el emperador lo manda. ¿Me estoy explicando? Eso era la eclesia de Roma. Pero entonces Jesús dice: yo voy a edificar la mía. Y la de Él son gente como tú y yo, que vivimos, que trabajamos, que comemos, que hacemos todo lo que la gente hace, pero que Él nos envía a nuestra cultura para decir a la gente cómo se vive en la cultura del rey. Y cuando la gente nos mira a nosotros, te va a decir: ¿y por qué tú tienes tanta paz? ¿Por qué el mundo se está desbaratando y tú siempre estás sonriente? ¿No les han dicho alguna vez eso? Yo creo que sí. Y esa gente lo que está notando es que tú tienes algo que ellos no tienen. Y tú no le puedes decir: porque yo cada mañana me como un payaso. No puedes. Tú tienes que decirle: porque Cristo vive en mí. Y Él ha prometido llenarnos de su paz. ¿Sí me explico? Entonces, cada fase de la vida vamos impregnando nuestro medio ambiente con la cultura del reino de Dios, porque para eso, Cristo para eso escogió su eclesia. Él no nos escogió para estar encerraditos en cuatro paredes, haciendo los cantos y las oraciones y haciendo lo que tenemos que hacer. No. Cristo nos escogió para ir al mundo y contarle cómo es el reino de Dios, que primero gobierna en mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Gobierna en mí. Entonces, enseguida, ¿cómo es su iglesia? Aceptan el mensaje que Dios dio a Cristo, pero que Cristo nos lo da a nosotros. Las palabras que tú me has hablado, dice, yo se las he dado a ellos y las han aceptado. Entonces, la iglesia que es de Cristo acepta el mensaje que Dios le dio a Cristo y que Cristo nos dio a nosotros. También en el verso 9, importante, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo quiero que hagamos un paréntesis ahí para definir quién es el mundo. Diga fuerte conmigo: ¿quién es el mundo?
Note que ya hemos dicho que el mundo, número uno, no es el planeta. Pero número dos, el mundo tampoco es el pueblo. Porque los que se oponían a Cristo y a su iglesia era el mundo, pero no era la gente del pueblo, sino eran los religiosos, eran los gobernadores, eran los sistemas que gobernaban el mundo. Entonces, la gente del pueblo lo seguía de buena gana. Entonces, cuando dice del mundo, tú no puedes rechazar a tu compadre porque no va a la iglesia. Y tú no puedes decir, no, el compadre toma, va light, y yo no le puedo hablar de Cristo porque ese es del mundo. No, a ese quiere el Señor que vayamos para mostrarle cómo es el reino de Dios. ¿Puede oír un amén? Entonces, saben, en el verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Note la frase, los que me diste. Y aquí, en este punto, ¿cómo es su iglesia? La iglesia conocen que son de Cristo para servir. Nosotros, al ser parte de la iglesia, sabemos que somos de Cristo y que estamos aquí para servir. Para eso existimos. Amén. Enseguida, ya estoy terminando el primer punto que le dije que era el largo, pero luego se va a gozar porque el otro está recortito. Entonces, el siguiente es que dice, yo oro por ellos, y en este punto la iglesia que es de Cristo sabe que Cristo ora por ellos. Qué hermoso es. ¿Cuántos nos alegra que alguien ore por nosotros? ¿Verdad que se siente bonito? Pero cuando es Cristo el que ora por nosotros, hermano, cuando es Cristo el que está pidiéndole al Padre que nos guarde, que siempre seamos cuidados del mal, que siempre vayamos adelante, y Él dice, y la iglesia que es de Cristo no tiene ningún temor. Yo el otro día te dije, creo que fue un viernes, si te duele un pie, pues dale gracias a Dios porque tienes el otro. Y agradeces, ¿verdad? Y alguien dirá, ¿y qué tal si me duele el otro? ¿Y qué tal si me duele todo? ¿Y qué tal si me muero? Pues dale gracias a Dios que ya no hay biles, ya no hay nada que pagar. Y te vas con Él y dices, Señor, gracias que ya, a ver quién se encarga de las cuentas porque yo ya acabé. Se oye cruel, pero la verdad es que un día todos vamos a llegar ahí, a ese punto, cuando las cosas que creíamos muy importantes para nosotros. Escuchaba el otro día una reflexión muy importante. Dice que los hijos en la casa siempre dicen, no toques, es mi cuarto, es mi peinador, ¿se fija? ¿Qué más? Mi asunto acá, no toques. Y dice este pastor, y un día crecen y se casan, y se tienen que ir de la casa y se dan cuenta que nada, absolutamente lo que estaba ahí era de ellos, sino que tienen que empezar otra vez. ¿Se fija qué revelador está eso? Porque siempre decimos mi cosa, mi asunto, y de pronto ya se fue y se fue a empezar nuevo. Se fue a rentar un apartamento, se fue a comprar una casa, y nada ahora de lo que estaba ahí era de ellos, sino que tuvo que empezar nuevamente. Cristo nos ora al Padre. En el verso 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y note esta palabra, dice, y he sido glorificado en ellos. Diga fuerte, glorificado. Esa palabra yo la busqué en la raíz, en las versiones más amplificadas, y usan la palabra he sido honrado entre ellos. Yo te glorifico, yo te honro, algo muy, muy similar. Pero honrar a Cristo es obedecerlo. En Juan 8, por favor, ponnos ese verso, Juan 8:49. Dice el Señor Jesucristo, respondió Jesús, yo no tengo demonio. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice, tú tienes demonio. Lo que pasa es que tú tienes demonio.
Y lo que pasa es que no estaban creyendo en Él. Fíjese, la clave era, no creían en Él. Y Él dice, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Note esa palabra. Honrar a Cristo entonces es creer en Él y obedecerle. A ver, quiero que lo repita. Honrar a Cristo es ¿qué? Creer en Él y obedecerle. Pero deshonrarle es no creer. Y por supuesto, si no creo, tampoco lo obedezco. Entonces, cuando Cristo dice, yo he sido honrado, entonces su iglesia sabe honrar a Cristo. Y los que le honramos, creemos en Él y le obedecemos. Y no vivimos desobedientes. Dos más y termino ese punto. Uno, la iglesia que es de Cristo saben que Cristo, aunque ya no está en esta tierra, realmente está a través de nosotros. En el verso 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos, ¿quiénes son estos? En ese caso eran sus discípulos, pero también somos nosotros los que creemos en Él. Y dice, estos están en el mundo. Yo ya no estoy, dice Cristo, pero estos sí están. Entonces, nota el punto aquí. Su iglesia sabe que aunque Cristo no está, en realidad sí está, porque estamos nosotros y porque Cristo vive en nosotros. Amén. Importante saber eso. Y por último, en ese primer punto, también en el verso 11, dice el Señor Jesús, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Entonces, la última parte de ese punto primero, ¿cómo es su iglesia? Su iglesia sabe que Dios los guarda. Qué importante es saber que Dios me guarda. Alguien dirá un amén fuerte. Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos protege. Ahora, Dios no nos chifla, porque Dios no sabe chiflar. Sabrá consentir, sabrá darte los deseos de tu corazón, pero lo que te hace mal no te lo da. Cuando es mal para ti, te va a decir no, como un padre bien disciplinado que ama a sus hijos. Amén. Así es Dios también, pero de que nos guarda, saben que Dios los guarda, y por eso, porque Dios los guarda, dice, son uno, viven como uno en Cristo. Bueno, llegamos al punto 2. Eso es cómo es su iglesia. ¿Cómo es su iglesia? Es una iglesia que conoce, es una iglesia que lo honra, es una iglesia que sabe que Dios nos cuida. Pero el punto 2, ¿qué debe buscar su iglesia? Y ahí estamos casi llegando al final del mensaje. ¿Qué debe buscar su iglesia? Y vamos a ir a un verso también muy conocido, Mateo 6:33, por favor. Dice el Señor Jesucristo, mas buscad. ¿Cuál es la siguiente palabra? Primeramente, dígalo otra vez, buscad ¿cómo? Primeramente. Y luego dice que el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Si usted lee en su casa los versos anteriores, él dice, no se afanen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, las cosas de la vida. Entonces él dice, no se afanen por eso. Lo que deben de preocuparse es que en su vida, primeramente, ustedes busquen el reino de Dios. Y al decir busquen el reino de Dios, que lo pongan como la prioridad más grande. Porque dice, cuando pones el reino de Dios como tu prioridad, tú vas a ver que todas las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces, su iglesia, estamos seguros
que lo demás va a venir por añadidura. Hoy mismo tú puedes estar teniendo problemas. Hoy mismo, porque todos pasamos momentos difíciles. Hoy mismo puede ser uno de esos días que tú puedes estar pasando necesidades o angustias o teniendo distintas situaciones que te causan estrés. Pero ¿sabes qué? Pon todo en las manos de Dios y sabe que en Él somos cuidados y que Él ha prometido y sus promesas son ya ahora herencia para nosotros. Y entonces la herencia que nos ha dejado es: busca primero el reino de Dios, porque buscándolo, todo lo demás te va a venir por añadidura. Yo sé que alguien dirá: pastor, pero ya tengo mucho. Sí, pero ¿cuánto es mucho para ti? Porque realmente Dios es el que conoce el tiempo. Algunas cosas vienen más rápido que otras, pero de cierto vendrá y no tardará. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo con todo mi corazón. En este punto quiero decirte que al ser la iglesia de Cristo, mis amados, todos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, no es lo que tradicionalmente ha sido. La iglesia tradicional ha vivido un modelo de iglesia en el que se edifican edificios y la gente se reúne. Puede ser una iglesia pequeña, puede ser una iglesia mediana o puede ser una mega congregación, pero todo lo que se conoce de la iglesia es gente que va al edificio para recibir un mensaje por una persona que va a predicar, unos cantos, unas oraciones, y luego cada quien se va a sus distintas actividades. Y amados hermanos, esa no es la iglesia. Esa fue la razón que surgió la reforma protestante. Muchos de ustedes han oído de ella, de Martín Lutero, ¿se acuerdan? Y allá en 1517, pero en realidad no se llevó a cabo hasta el 1600 porque fueron muchos años de lucha. ¿Y cuál fue la razón que la reforma surgió? Fíjese la razón. Los reformadores notaron tres cosas importantes. Número uno, la iglesia estaba llena de corrupción. Le decían, se había muerto un familiar y le decían: mira, si tú das una buena feria aquí, una buena lana, nosotros te lo sacamos del fuego donde está. Y si usted lee de la Reforma, usaban una frase muy clásica que decía: tan pronto suena el dinero aquí en la caja, tu familiar salta del fuego del infierno. Fíjese la corrupción tremenda. O sea, eso no me lo estoy inventando yo. Búsquelo, haga un Google y le va a salir ahí. La corrupción estaba rampante en la iglesia. Número dos, lo que vieron los reformadores, que había muchas herejías. Herejías eran cosas que Dios no decía. Por ejemplo, una de ellas era que el Papa mandaba a toda la gente. Y yo decía: ¿dónde está el Papa? Por eso los reformadores surgieron y muchos de ellos murieron por ello, porque dijeron: no, esto está en contra de la palabra. ¿De dónde sale ese Papa? No puede estar ahí. Y esa y muchas otras herejías. Pero número tres, ellos vieron que había mucha ignorancia del propósito. Ignorancia del propósito de Dios. Entonces, ellos en esa gran reforma del año 1600 se propusieron, fíjese lo que le voy a decir, se propusieron en tres cosas que ellos dijeron van a ser muy importantes para nosotros. Y esto era, número uno, la autoridad de la Biblia es infalible. Ellos establecieron eso. No, porque si usted nota, para algunos la Biblia es solo una parte y dice, pero el libro de las tradiciones es otra. Y entonces hablan de las tradiciones, pero los reformadores dijeron: la Biblia va a ser la única autoridad que nosotros vamos a tener. Y eso lo establecieron ahí. Número dos, dijeron: la salvación va a ser
por fe y solamente por fe. Y eso se estableció que eso se iba a poner en esa reforma. Y número 3 dijeron, el ministerio no es de unos cuantos que están en los altares o en las plataformas, sino el ministerio pertenece a todos los santos, a todos los hijos de Dios. Así que esas 3 cosas las marcó la reforma, que número 1, la autoridad iba a ser la Biblia, que la salvación era por fe y que el ministerio ahora era de todos los santos. Bueno, déjenme decirles, las 2 primeras cosas se lograron establecer en la iglesia protestante. Nosotros consideramos la Biblia como la autoridad, amén, y consideramos que la salvación es por fe y nada más que por fe. Pero la tercera cosa realmente nunca se logró, porque han pasado otros 4, casi 5 siglos desde entonces. Y en muchos lugares usted ve que todavía en iglesias reformadas la gente solo se reúne para oír a un predicador que les habla, pero que la iglesia no se levanta como el ministerio de Cristo, como el cuerpo de Cristo. Entonces, amados hermanos, yo creo con todo mi corazón que hace falta otra reforma que nos haga conciencia que nosotros, fíjese, sabemos los textos, ¿se acuerdan de Pedro? Mas vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos dice, la Biblia, que somos sacerdotes al servicio del Rey, pero en realidad, en práctica, en muchas congregaciones no está sucediendo. Y eso es lo que tiene que cambiar. Déjame, hoy yo te voy a hablar de la parábola de los huevos. No la habían oído nunca. Yo traigo aquí huevitos frescos, son de esta mañana, de mis gallinas, Entonces, yo te quiero decir que, ahí está, pero está más bonito el mío, pero gracias, Sí, porque este es orgánico. Mira, esta cajita pudiera simbolizar la iglesia, la congregación. Y en toda congregación, primero se empieza con alguien que se convierte. O sea que este huevo, cuando se incuba, ¿qué sale de aquí? Un pollito. ¿Se acuerdan de la canción? El pollito amarillito. No se la saben, no tienen nietos. Entonces, ahí está el pollito amarillito. Entonces, hagan cuenta que ese pollito amarillito es una alma que se convierte al Señor y está aquí en la cajita. Esta cajita que es la iglesia, la congregación, yo quiero que la visualice como una incubadora. En inglés incubator, pero en español es incubadora. A ver, diga conmigo, incubadora. Entonces, esa incubadora produce nuevos convertidos, entonces nace ese pollito, pero ese pollito se queda pollito siempre. ¿Qué sucede con él? No, crece y se convierte en una hermosa gallina, como esa, mire, gallarda. Se parece a la mía, parece que le hubiera tomado fotos. Entonces esa gallina crece, pero esa gallina no se puede ya quedar aquí, sino que esa gallina tiene que salir ¿a dónde? Donde hay otras gallinas y donde pueda ejercer su ministerio. Ahí está ya, mire, en el ministerio gallinal, porque ella es gallina, pero nosotros tenemos el ministerio de Cristo, amén. Entonces, esta incubadora, la iglesia, lo que nos enseña es que somos un lugar donde entran las almas, se convierten, son ministrados, crecen, son capacitados, pero luego tienen que salir a hacer la obra del ministerio. No podemos quedarnos en las 4 paredes, porque Cristo nos llama. Lo que tenemos que aprender aquí, mis amados hermanos, es que todos nosotros, todos,
somos ministros a tiempo completo, sin importar en qué trabajemos en este mundo. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes del Rey. Todos nosotros, cada uno, no todos podemos hacer lo mismo, No todos tenemos la habilidad de ir a los hospitales, no todos tenemos la habilidad de ir a las cárceles, pero cada uno, el don que ha recibido, ministrelo a otro. ¿Puedo oír un amén? El don que ha recibido, tú lo ministras. Hay unos que saben escribir, a otros que saben hablar por teléfono, saben hablar con la gente, saben orar. Bueno, cada uno conforme al don que hemos recibido. Entonces salimos al mundo, pero no podemos olvidar que somos ministros de tiempo completo, sin importar en qué nos ocupemos durante el día. Somos ministros para Cristo. ¿Puede ir un amén? Concluimos. Esto es lo que debe ser la iglesia. Una incubadora donde la gente se convierte, donde la gente es ministrada, donde la gente es capacitada, pero al final donde sale a compartir las buenas nuevas a otras personas, e invitamos a otros y decimos: ven, te invito con todo el corazón. Acuérdate, la mayoría de la gente viene a la iglesia porque alguien los invitó. Entonces tú y yo, amados hermanos, concluyo aquí. Esto debe ser la iglesia porque Él, Jesucristo, la diseñó así. Entonces yo te digo esto: siéntete orgulloso y feliz de ser parte de esta iglesia gloriosa del Señor Jesucristo, que es la iglesia que Él edifica. Yo estoy feliz. ¿Ustedes? Yo soy feliz de pertenecer a una iglesia viva, no una iglesia muerta, a una iglesia que se mueve, a una iglesia que busca siempre poner la palabra de Dios como su base, una iglesia que cree en la salvación por fe, pero una iglesia que cree en el ministerio de todos los santos del Señor. Una iglesia que aprende a orar por las personas, una iglesia que aprende a ministrarle a las personas, que aprende a invitar a las personas, y que no los guiamos a nuestro pastor. No. Hay gente que cuando le preguntan dice: ¿dónde vas tú? Yo voy a ir a la iglesia del hermano Medina. Hermano Medina no tiene iglesia, hermano. Esa es una cosa rara que se dice muy fácil, pero el hermano Medina no tiene iglesia. Es la iglesia del Señor Jesucristo donde usted y yo estamos. Amén. Le amo con todo mi corazón. También amo a cada persona que nos sigue y que has visto esta enseñanza. Yo espero que donde estés, tú también te conviertas en esa persona, en ese obrero de tiempo completo, sin importar en qué trabajas durante el día, pero que trabajes para el Señor Jesucristo, como los que estamos acá vamos a trabajar también. ¿Puede ir un amén? Gracias.